En la siguiente presentación hablaremos y explicaremos las diferentes fases que tiene la venta o comercialización. Estas son: preparación de la actividad, toma de contacto con el cliente, determinación de necesidades, argumentación, tratamiento de objeciones, cierre, reflexión o autoanálisis. Primera fase: preparación de la actividad. Organización. El vendedor tendrá que realizar un análisis exhaustivo de la cartera de clientes, clasificarlo, valorar su potencial y realizar una ficha del cliente. Este ha de determinar si tiene que visitar a un cliente que lleva tiempo sin comprarle. Se considera cliente activo al que ha efectuado una compra durante los últimos 12 meses. Se han de clasificar a los clientes en categorías, según sea su potencial de compra, la riqueza del sector, su densidad, etc. Una vez se han clasificado a los clientes en categorías, se designará la frecuencia con la que se les realizarán las visitas, siguiendo los parámetros que se han marcado en su respectiva categoría. Preparación de la entrevista. El vendedor deberá marcarse un objetivo específico para venta. Debe ser ambicioso, pero realizable, mesurable y compatible con los objetivos generales de la empresa. Para esto el vendedor tendrá que desarrollar una estrategia que le ayude a alcanzar sus objetivos, es decir, tiene que prever qué se va a decir, cómo y cuánto se va a decir, así como de qué medios va a disponer para desarrollar la estrategia. Al tener una estrategia, el vendedor podrá concentrarse en escuchar al cliente y hablar en forma positiva desde el punto de vista de este, con lo que, sin duda, le permitirá cerrar más operaciones. Preparación de la entrevista. Segunda fase: toma de contacto con el cliente. Se le llama también etapa de apertura. Abarca desde las primeras palabras que se cruzan entre el cliente y el vendedor hasta la siguiente etapa, la cual denominamos determinación de necesidades. Es necesario crear un clima apropiado, eliminar barreras y despertar la atención del cliente en los primeros 30 segundos de la entrevista. Una buena apertura hará que nos garanticemos el éxito en la venta, por lo que habrá que poner mucho cuidado en estos primeros segundos de la entrevista, porque el cliente juzgará al vendedor por la primera impresión que éste le produzca. Tercera fase: determinación de necesidades. Es la etapa en la que el vendedor tratará de definir la situación del cliente sobre sus necesidades. El objetivo final es obtener la mayor información del cliente, así podremos saber los productos a vender y los argumentos a utilizar. Para recolectar esta información debemos saber formular preguntas inteligentes y adecuarlas a las diferentes personalidades. Encontramos diferentes tipos de preguntas: preguntas de cerradas, preguntas abiertas, preguntas neutrales, preguntas condicionantes, preguntas alternativas, preguntas de control. Modelo SPIN. El modelo SPIN es el método de preguntas más utilizado. Situación: son preguntas genéricas que sirven para enmarcar el entorno del interlocutor. No conviene abusar de ellas. Algunas posibles preguntas para esta fase son preguntas numéricas, de datos. Problema: en esta fase deben obtenerse datos que permitan determinar necesidades no satisfechas. Es bueno centrarse en aquellas preguntas que hacen referencia a cómo afronta el cliente una situación determinada según la información anterior. Implicación: la información proporcionada por las preguntas anteriores marca un camino, unas necesidades no satisfechas que el vendedor querrá aprovechar en el momento. Necesidad: si se ha hecho bien el proceso y se ha conseguido llevar al cliente por el camino de hacer explícitas sus necesidades. Ahora se puede cerrar esta fase con una pregunta definitiva, la que permitirá argumentar en el futuro. Modelo SPIN. Cuarta fase: argumentación. Es una fase indispensable dentro del proceso de negociación. Consiste en hacer que el cliente perciba las diferencias que tienen sus productos frente a los de la competencia. Esto se logrará presentando los argumentos adecuados y dimensionando los beneficios de su producto o servicio. Un argumento debe contener dos cualidades principales. Debe ser claro, con un lenguaje comprensible para la otra persona, evitando los términos técnicos. Debe ser preciso, es decir, debe adecuarse a la motivación principal del interlocutor. Se deberán resaltar y presentar las ventajas que satisfagan en mayor grado las motivaciones de compra del cliente potencial al que en ese momento debamos intentar vender nuestro artículo. Si la operación propuesta es la adecuada, pueden surgir en el cliente reacciones positivas que le predispongan favorablemente a la compra.
Por el contrario, si la operación propuesta es inadecuada, pueden surgir reacciones negativas que dificultarán el camino a proseguir. Presentar al cliente la operación adecuada. Argumento comercial es el arma fundamental de la actuación de un vendedor. Se trata de la exposición de las ventajas que satisfagan directamente un motivo de compra del posible cliente. Para que una frase constituya realmente un argumento comercial debe satisfacer directamente un motivo de compra básico del cliente potencial. Señalar al posible cliente las ventajas que para él tiene la operación propuesta. Quinta fase, tratamiento de objeciones. Podemos definir la objeción como una oposición momentánea a la argumentación de venta. Son barreras que interpone el cliente para evitar la negociación. Las objeciones suelen aparecer en 3 momentos de la venta: durante el contacto inicial, en la fase de argumentación, en el cierre de la venta. Para librarse del vendedor: falta de dinero, falta de necesidad, necesidad no reconocida, desean más información, por hábito, miedo a tomar una decisión equivocada, miedo a comprometerse. Para asegurarse de las ventajas: necesidad de confiar en el vendedor, sentirse importante, sentir que toma su propia decisión, oponerse al vendedor. ¿Por qué se producen las objeciones? Escuchar con atención y sin interrumpir, tomando la objeción como pregunta extra, reportando a los compañeros para rebatir una objeción repetitiva, empatizando con las preocupaciones del cliente, identificar si esta objeción es lo único que le impide realizar la compra, reformulando la objeción con tus propias palabras, evitar discutir con el cliente, evitar en nuestro léxico peros, sin embargos y similares. Técnicas para rebatir objeciones. Objeciones de fórmula, pretextos con los que el cliente pretende retrasar la decisión a base de inconvenientes sin fundamento. Objeciones de pregunta oculta, el posible cliente no se atreve a declarar su ignorancia o incapacidad para beneficiarse, aprovechar o utilizar convenientemente la oferta. Objeciones válidas, algunas objeciones no se pueden responder. Al cliente al que el médico le ha prohibido el azúcar, el pastelero no puede venderle dulces. En estos casos el producto no se adapta al problema del posible cliente y, por lo tanto, no hay nada que hacer. Clasificación de las objeciones. Sexta fase, cierre. Una vez se hayan captado varias señales de compra, el vendedor procederá a resumir los beneficios aceptados por el cliente, haciéndole preguntas sobre los beneficios que a él le han parecido relevantes. El segundo paso es solicitar el pedido con toda firmeza. Técnicas de cierre. Cierre directo, cuando el vendedor ha recibido varias aceptaciones de parte del cliente. Orden de cierre, parecido al anterior. La variación en este caso consiste en que el vendedor toma notas y le pregunta por algo simple. Cierre presuntivo, los clientes dudan al tener que decidir sobre una elección importante, sin embargo son capaces de decidir sobre los pequeños detalles. Hacer desear, privar al cliente de la posesión del producto, desarrollando en él un sentimiento de frustración que aumenta el deseo de poseerlo. Anticipar la posesión, hacer que el cliente se vea utilizando el producto y sienta las satisfacciones que le dará. Cierre por oferta, decirle que el producto va a aumentar de precio a partir de la siguiente semana. Tipos de cierre. Séptima fase, reflexión o autoanálisis. Una vez que finaliza la entrevista, es importante que el vendedor analice cómo ha transcurrido esta. Cuando ha tenido éxito, para saber por qué y qué es lo que le ha ayudado a lograr el objetivo. Si la entrevista de venta ha resultado fallida, no deberá desanimarse ni darse por vencido. En lugar de ello, la analizará en profundidad, para identificar qué es lo que hizo que no debería haber hecho. Es muy importante, en cualquier de las dos circunstancias, éxito o no, anotar en la ficha del cliente los datos más relevantes de la entrevista.